La mayoría de las mutaciones son nocivas y cuando se produce una de ellas, un daño, el ADN inmediatamente trata de corregirlos. Casi siempre estos casos son reparados por el mismo ADN, por una serie de moléculas especializadas en ello. Son muchos o muchas las moléculas que pueden hacerlo para tener una reparación este tipo de mutaciones morfológicas, fisiológicas, neurológicas y de diversa índole. La nueva estructura debe estar relacionada y correlacionada con el resto de partes del organismo. En el caso de una mutación no puede aparecer así nada más porque sí. Veamos qué dice la ley de correlación orgánica de acuerdo a esto. La ley de correlación de Cuvier dice que la relación que existe entre los diversos órganos y piezas y estructuras que forman un ser vivo pueden en determinado momento ser reconocidos por cualquiera una de las partes que lo conforma, aunque esté aislado el organismo. Los cambios por mutaciones, por lo general, llevan o traen trastornos al organismo que los experimenta. Son mutaciones nocivas, como decíamos ahorita, y que empiezan a causar trastornos de muchos tipos. Pero el ADN empieza a corregirlo. Claro que en algunos casos no se puede hacer, como los famosos casos que conocemos como el síndrome de Down, que tiene una serie de signos, síntomas y expresiones relacionadas con esa trisomía en el par 21 de cromosomas. Pero por lo general, en los casos de replicación, cuando se produce la mitosis a nivel de profase de las células, se alargan los cromosomas, se empiezan a dividir, se ensanchan, se parten. La célula está muy pendiente de que se haga una división celular correcta y que sea estricta y fiel copia para dar origen a dos células totalmente iguales. Existe una vigilancia y reparación en caso de que haya un daño en la célula. En algunos casos, las adaptaciones al medio, por lo general, le dan una expectativa de vida al organismo que está sintiendo esa adaptación. Y ese tipo de adaptaciones pueden ser de tipo fisiológico, morfológico, de comportamiento o conducta, y por lo general todas esas son adaptaciones biológicas. A eso se llama adaptación biológica, que se dan y se guardan en el genoma. El genoma es el contenido de la información. Las adaptaciones nunca fueron tenidas en cuenta por Lamarck y Darwin. Claro que ellos no conocían la genética de hoy en día. Ese fue una gran falla para ambos. Pero la balanza se inclina más hacia el maestro Lamarck que a los planteamientos del maestro Darwin. La abeja de la miel es el modelo biológico de programación genética. No existe en el planeta un ser donde se note con mayor evidencia la programación genética implícita en un ser vivo, porque nace con todo el conocimiento. ¿Y qué decir de la glándula de la cera? ¿Acaso podemos pensar que es un órgano programado? ¿Por qué no? No solamente el hecho de que nazca o aparezca en forma impresionante la glándula de la cera tiene unas consecuencias directas que son de tipo biológica, como son afectan la parte anatómica y fisiológica, y unas consecuencias indirectas
son el comportamiento de conducta, la fabricación de la colmena, control de temperatura, estratificación de celdas, crianza, alimentación, aseo de la colmena, almacenamiento de miel, de pan de abejas, de propóleo y lógicamente de su fabricación, de esos productos que nadie le enseña. Por eso soy un vehemente y tengo la convicción de que la abeja es un animal programado genéticamente y que la correlación de las consecuencias indirectas del comportamiento y conducta están relacionados también con las consecuencias directas. La glándula, cuando aparece, por ejemplo, produce modificaciones en las patas. Las patas sirven para cargar el polen y sirven para hacer la colmena, sirven para diseñar y estratificar las celdas en las cuales el animal va a guardar la miel, donde va a almacenar o a guardar sus larvas. Va a producir un poliformismo epigenético, donde una obrera, un zángano, una reina van a tener una celda especial, un tipo de alimentación especial, una estructura para cada una de las castas. Eso es interesante, el poliformismo epigenético, que da como resultado un dimorfismo sexual en el cual vemos 3 castas en la abeja, que ya la hemos nombrado, la obrera, el zángano y la reina, con cada una de ellas tiene un comportamiento y una función especial. La glándula de la cera permite que se hagan los famosos rombos, o mejor los famosos hexágonos, porque en la parte de abajo son rombos, en la parte de arriba son hexágonos, y se entrelacen y se crucen y permita un mejor aprovechamiento de la fabricación de la colmena con ese tipo de fabricación. Lo mismo que el control de temperatura, se tiene que tener un control de temperatura óptima para que no se derrita la cera y también para que se seque. La abeja nace sabiendo cómo tiene que batir las alas para controlar ese tipo de acción, la temperatura, y ni hablar de la cera, que debe tener una optimización, hidrocarburos, una serie de sustancias, ácidos, para poder cumplir con el objetivo. La glándula de la cera tiene en su desarrollo, es extraordinario, una cantidad de aditamentos, de sustancias hechas con polen, con néctar, que la abeja sabe aprovechar para fabricar la cera en condiciones óptimas, que sea manejable y que pueda ser utilizada en todas las labores. Todos los organismos tienen sus conductas innatas genéticamente programadas, así como en el caso de la abeja, que tiene un aprovechamiento de conversión de grasa en glucosa y viceversa, para poder construir con su cera, construir la colmena. Uno de los comportamientos también guardados en el genoma es el comportamiento de tipo sexual. Con todos estos ejemplos, lo que estamos dando es una idea de que sí hay una programación genética en todas las conductas de los animales. Por ejemplo, en el pavo real, ese galanteo que todos conocemos es un ejemplo, y en todas las especies animales, como las aves. Podemos hablar también del ejemplo que nos brinda el suricato, en un comportamiento de tipo social. A pesar de tener un cerebro tan pequeño, sabe comunicarse y transmitir en caso de peligro a toda la comunidad, a toda la sociedad en que viven, esa alarma para poder estar en alerta y como mecanismo de defensa frente al peligro. Lo mismo que nuestros cercanos parientes, los primates, también vienen con esa información incorporada para adaptarse a la vida. Otro ejemplo, los mecanismos para resistencia metabólica de los insectos por comportamiento. Este es un ejemplo clarísimo. Los
los insectos varían su comportamiento porque asimilan las sustancias que las pueden atacar y pueden transmitir también a sus descendencias este conocimiento por comportamiento, por resistencia metabólica. Ellos descomponen las sustancias y graban en su genoma y transmiten a sus descendientes el tipo de conocimiento para que nazca programado y sepa qué hacer frente a el próximo evento cuando sean atacados con insecticidas. En el punto de acción es otra forma de mecanismo de resistencia por penetración reducida. Todos estos mecanismos son ejemplos para decir que existe una programación genética en insectos, sobre todo en insectos, y es rápida. De una generación a otra transmiten el conocimiento que adquieren para su descendencia y se vuelven inmunes a los posibles próximos ataques que le puedan llegar a la población. Recordemos también el mecanismo de resistencia que tienen las bacterias frente a algunos antibióticos cuando son atacadas. Generan unas sustancias que se llaman beta-lactamasas que desactivan los antibióticos. Una forma interesante de resistencia y de programación genética que tienen las bacterias. Como ejemplo, estamos viéndolo en las bacterias que utilizan este tipo de resistencia.